Estimados, junto con saludar, hoy comenzaremos con la clase de ginecología. Para comenzar la clase de ginecología, una de las cosas más importantes sería hablar de algia pélvica aguda. En general existen varias causas, dentro de las cuales encontramos algunas de las mencionadas acá, como la ovulación dolorosa, cuerpo lúteo hemorrágico, torsión del quiste ovárico o torsión ovárica, dentro de otras que vienen en las siguientes diapositivas. La ovulación dolorosa se caracteriza clínicamente por presentar un dolor en la fosa ilíaca en general del lado comprometido alrededor del 14 al 15 días en un ciclo menstrual. Esto muchas veces se pregunta en un ciclo menstrual normal. Bueno, el diagnóstico en general se puede hacer con la clínica y confirmarlo con su ecografía y finalmente, aparte de esto, el tratamiento se hace con AINES. Es poco probable, pero podría requerir cirugía en alguna ocasión. Segunda causa del cuerpo lúteo hemorrágico. En general, su clínica consiste en dolor en la fosa ilíaca, comprometida también, depende del mes, que aparece después del día 17 en general del ciclo menstrual. Bueno, el estudio de este se hace con ecografía y en la ecografía característicamente se puede ver una imagen solidoquística que puede tener distintos tamaños dependiendo de claramente el día que corresponde al ciclo. Bueno, además de esto, el manejo que se puede realizar en esta paciente es de forma médica, con antiinflamatorios no esteroidales o a veces quirúrgico también. Torsión ovárica en el fondo es una urgencia. Aquí está muy relacionada a quistes simples o quistes funcionales que miden más de 8 centímetros de diámetro y también está relacionada a la presencia de teratomas maduros, que estos teratomas son aquellos que tienen pelos y dientes, que tienen una consistencia oleosa y acuosa, por lo tanto tienden a torcerse más. La clínica va a ser un dolor intenso, ya con antecedentes de la paciente de quiste o teratoma. El estudio es ecográfico con la clínica y el tratamiento es quirúrgico. Otras causas de algia pélvica aguda corresponden a algia pélvica obstétrica que veremos en las clases de obstetricia, que es otra, la próxima. Degeneración roja miomatosa, que en general ocurre en el embarazo, pero bueno, puede ocurrir también en otras etapas. Se caracteriza por un dolor agudo, ¿ya? Principalmente por una isquemia del mioma, y es principalmente en el embarazo ya que en esta etapa crece mucho o puede disminuir el tamaño del mioma, pero a veces aumenta en un tercio de los casos y al aumentar muy rápido carece de irrigación adecuada y por lo tanto hace una degeneración roja. Bueno, el estudio ecográfico y el tratamiento es con AINES, si es que no está embarazada, y claramente antiespasmódicos si está embarazada, u otros tratamientos para el dolor, como el acetaminofeno. Recuerden que en el embarazo los AINES pueden producir oligoamnios. El PIP o proceso inflamatorio pélvico lo vamos a revisar en una diapositiva exclusiva para él en la próxima. Y también están las causas no ginecológicas, como por ejemplo la apendicitis, la diverticulitis, las infecciones urinarias y causas abdominales en general. Bueno, proceso inflamatorio pélvico. Cuando hablo de proceso inflamatorio pélvico me gusta que comprendan algunas cosas y lo primero es hablar un poco de su fisiopatología. Respecto a la fisiopatología de un PIP, en general, para que exista un proceso inflamatorio pélvico, muchas veces se parte con una prima infección, que sería una cervicitis, la cual es por ETS, ¿ya? En el fondo, tengo una cervicitis que abre la puerta de entrada, que sería el orificio cervical externo, ¿ya? Para la entrada de microorganismos vaginales. Por lo tanto, los procesos inflamatorios pélvicos como tal, PIP o PIP, tienden a ser polimicrobianos. Bueno, ¿cuál es la forma de manifestarse de estos procesos inflamatorios pélvicos? En general esto es ascendente. Parten como una cervicitis, que eso está afuera. Ya recuerden, la cervicitis es un proceso afuera, no es una parte de los PIP, sino que es simplemente la causa. Parten en la endometritis entonces. La endometritis es la primera etapa, luego viene la salpingitis, después sale de las tubas uterinas y llega a la pelvis, en el fondo provoca una periperitonitis, la cual se absceda formando un absceso tubovárico, el cual se puede romper y provocar el absceso tubovárico roto. El estudio en general depende de una cervicitis, bueno, con clínica se puede hacer inicialmente,
Recuerden que va a presentar gran disuria, leucorrea y se va a poder ver el cuello muy inflamado. En el caso del PIP, el diagnóstico, estudio diagnóstico, se realiza en base a la clínica, en el cual vamos a presentar a una paciente con fiebre, ¿ya? Que es un signo importante, asociado a dolor a la palpación cervical, dolor a la movilización cervical y también puede tener dolor a la palpación de los anexos, leucorrea asociada. Con esos signos podríamos sospechar un proceso inflamatorio pélvico, el cual debe ser estudiado también con una ecografía. En el caso de una cervicitis, el manejo en general tiene que ser un manejo empírico adecuado que cubra a los microorganismos mencionados arriba. Esto quiere decir dar cobertura contra gonococo y clamidia. También con eso se cubre el ureaplasma por si acaso, que corresponde actualmente a un esquema empírico de ceftriaxona más un macrólido. Por lo tanto, el manejo acá, escribamos esto un poco, que voy a cambiar de color, sería ceftriaxona más un macrólido. ¿Claro? En el caso de los procesos inflamatorios pélvicos, en general se pueden manejar con antibióticos nada más, sin necesidad de indicación quirúrgica, sobre todo para los primeros, ¿ya? Cuando no hay abscesos. Y el tratamiento en este caso tiene que ser un tratamiento ampliado. Por lo tanto, pueden encontrar, según lo que vieron en infectología, varios esquemas para cubrir gram positivos, negativos y anaerobios. Uno adecuado podría ser clindamicina con gentamicina. ¿Claro? En el caso del absceso tubovárico, lo ideal es darle antibióticos similar al anterior, pero además hay que drenarlo. Bueno, y si el absceso tubovárico está roto, en este caso en particular, lo indicado, aparte de los antibióticos, correspondería a una laparotomía, ¿ya? Para hacer un aseo quirúrgico. ¿Bien? Algia pélvica crónica. Bueno, las algias pélvicas crónicas son, en primer lugar, de causas no ginecológicas. Y para dividir esto, una de las formas más adecuadas que existe es realizar o preguntarle a la paciente si este dolor le aparece mensualmente o no. Si es mensual, corresponde a una algia pélvica ginecológica. Si es de aparición esporádica o no mensual, es no cíclica. Y como les dije recién, es la causa más frecuente y correspondería al síndrome de intestino irritable. ¿Claro? Si es cíclica, en el fondo, las causas que podemos encontrar son en realidad la dismenorrea primaria, que es idiopática, que ocurre en general desde la primera menstruación o menarquia. Al parecer duele bastante. Luego tenemos las dismenorreas secundarias, que pueden ser por endometriosis, ¿ya? O adenomiosis. La endometriosis, si bien está bien resumida en esta diapositiva, es importante saber que su factor de riesgo principal o su causa sería alguna obstrucción del tracto de salida. Esto puede ser cualquier obstrucción, en el fondo se refiere a cuando la paciente menstrua del orificio cervical interno. Por ejemplo, por el uso de un dispositivo intrauterino, por tener un himen imperforado que provoque un hematometra, ¿ya? O alguna malformación uterina. Los lugares clásicos de aparición van a ser el ovario, que esto se conoce como el endometrioma, los ligamentos uterosacros, fondo de sacro, puede llegar al hígado e incluso es una causa de hemotórax mensual. La clínica de presentación va a depender mucho del lugar en donde se ubique. Claro, por ejemplo, solamente podría presentar dismenorrea crónica en caso de que se ubique en un ovario. Dispareunia profunda si está en fondo de saco, disquexia, disuria. ¿Ya? Además, se puede relacionar infertilidad u otros síntomas más raros, como les dije, hemotórax mensual. El diagnóstico se puede realizar con imágenes inicialmente, que cuando se ubican imágenes ya basta para el diagnóstico, sobre todo en el ovario, ya que el endometrioma es una imagen bien característica, o que tenga localizaciones clásicas, en el fondo de saco o en los ligamentos uterosacros. De esa forma se puede ver con la ecografía. ¿Ya? De otra manera, si es que aparece intraabdominal o como un hemotórax, el diagnóstico se realizaría con cirugía. Eso es bien importante porque en general se tiende a pensar que todas las endometriosis tienen que
realizarse una cirugía para el diagnóstico, pero no es así. Después vamos a hablar del endometrioma, ¿ya? El tratamiento de esto es médico-quirúrgico. En el fondo es intentar, después de eso, de verlo, intentar sacarlo, ¿ya? Intentar sacar mediante cirugía y el buen control del endometrio por parte de anticonceptivos orales. Adenomiosis es la segunda patología en este lugar. Los factores de riesgo corresponden principalmente a la multiparidad y a procedimientos que se ha realizado a la paciente, como por ejemplo legrados o también cesáreas. La clínica es una algia pélvica crónica, cíclica, claramente. Va a presentar un útero que está aumentado de tamaño, ya sensible también, y de paredes lisas. Claro, eso es bien característico. Las paredes a la palpación son lisas, ya que en otro caso podría corresponder a una miomatosis uterina. Bueno, la imagenología lo que nos muestra es un miometrio heterogéneo, o sea, tengo endometrio en el miometrio, cosa que no debería ser. El diagnóstico finalmente se hace con una biopsia y el tratamiento va a depender mucho. Si tiene deseos de paridad, lo más adecuado es dar anticonceptivos asociados a AINES. Si no tiene deseos de paridad, lo más adecuado es la histerectomía. Bueno, realicé una búsqueda respecto a cuál es el mejor tratamiento respecto a estos pacientes y lo más adecuado que aparece es AINES. Bueno, que se pueden asociar a anticonceptivos, pero los AINES son como lo más importante claramente para manejar el dolor. Miomatosis uterina. Bueno, su causa es idiopática. La localización es lo más importante acá y la clínica asociada. En general pueden estar en 3 lugares clásicos, ¿ya? Pueden haber más obviamente, pero 3 son los clásicos. Lo primero es que sean submucosos y que estén asociados a hipermenorrea e infertilidad, intramurales, que son los más frecuentes de todos, que la mayoría de las veces van a ser asintomáticos, sin embargo, se podrían asociar a hipermenorrea e incluso infertilidad dependiendo del tamaño y de dónde se encuentren, y subserosos, que en general van a ser asintomáticos también, pero cuando son muy grandes pueden dar síntomas compresivos o tener una masa palpable. Recuerden lo que les dije hace un rato con respecto a la adenomiosis, puede ser un útero nodular en este caso. El diagnóstico se hace con una ecografía transvaginal y la conducta a tomar con una paciente con miomatosis uterina va a depender demasiado de si hay síntomas o no, ya que si la paciente tiene múltiples miomas y ninguno es sintomático, la conducta sería observar, no hay nada que hacer ahí, hay más riesgos al intervenir en la paciente. Pero si llegan a ser sintomáticos, todo va a depender de los deseos de paridad de la paciente. Esto quiere decir, si la paciente, o en el caso clínico nos dicen que la paciente expresa su deseo de no tener hijos, o sea, ya se hizo, por ejemplo, una esterilización quirúrgica, o expresa que no quiere tener hijos, la conducta más adecuada sería histerectomía. Pero en el caso de que tenga deseos de paridad, lo más adecuado es o tratamiento médico con análogos de la GNRH, ¿ya? O por otro lado se encuentra la conducta quirúrgica, que sería la miomectomía. Bueno,